Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las creencias más centrales y, la verdad, más fascinantes del catolicismo. Un concepto que la propia Iglesia considera su mayor tesoro, la Eucaristía. Así que, arrancamos. Para empezar, hay que tener algo claro. No estamos hablando de un simple ritual. Estamos por entrar en uno de los misterios más profundos de la fe. Una creencia que, de alguna manera, desafía nuestros sentidos y que ha sido el corazón de la devoción, del arte e incluso del martirio por 2000 años. Y aquí está la afirmación central, el meollo de todo este asunto. No se trata de una metáfora, ni de un como si. La creencia es que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible un cambio tan radical? Bueno, la Iglesia lo explica a través de un concepto teológico que es, en sí mismo, un milagro. Se llama transubstanciación. Y es la palabra clave para empezar a entender este misterio. Para comprender este milagro, primero tenemos que hacer una pequeña parada en dos conceptos filosóficos clave, pero que no son intimidantes. Vamos a ver que es muy sencillo. Se trata de la diferencia entre lo que algo es en su esencia y cómo parece desde afuera. Esta es la definición, digamos, del libro. La sustancia, o sea, la identidad real de algo, cambia por completo, pero los accidentes, es decir, cómo lo percibimos con nuestros sentidos, se quedan exactamente igual. Veámoslo de esta forma. La sustancia es la esencia de una cosa. Su qué es fundamental. Los accidentes son todas sus propiedades externas. Su sabor a pan, su olor a vino, su color, su textura. Son las características que podemos sentir, medir y describir. Para que esto quede súper claro, pensemos en una analogía muy simple, una bocina. Su sustancia es, ser una bocina, ¿no? Su función, su identidad. Sus accidentes podrían ser su color o una pieza decorativa que tenga. Si la pintamos de otro color o le quitamos ese adorno, sus accidentes cambian. ¿Pero deja de ser una bocina? Claro que no. Su sustancia sigue intacta. Y aquí viene lo increíble. En la Eucaristía ocurre exactamente lo contrario. Los accidentes, el sabor, el olor, la textura del pan y del vino se conservan. Pero la sustancia, su identidad más profunda, deja de ser pan y vino para convertirse milagrosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero a ver, esta idea no surgió de la nada en la Última Cena. Según la teología, sus raíces son mucho más profundas. Ya se venía anunciando en las antiguas escrituras, casi como un eco de lo que estaba por venir. En el Antiguo Testamento se habla de lo que se llaman prefiguraciones. Son como pistas o adelantos. El maná, por ejemplo, ese famoso pan del cielo que alimentó a los israelitas en el desierto. O el cordero que se sacrificaba durante la Pascua judía. Ambos son vistos como símbolos que preparaban el terreno para la Eucaristía. Aquí es donde se ve el cambio fundamental. La antigua alianza celebraba una liberación terrenal, la de Egipto, con el sacrificio de un animal. La nueva alianza, en cambio, celebra una liberación espiritual, la del pecado, con el sacrificio de Cristo, a quien se llama el Cordero de Dios. Todo esto nos lleva a un único y crucial momento en la historia, la Última Cena. Es aquí donde, según la fe cristiana, todas esas pistas y prefiguraciones se cumplen y este sacramento queda instituido para siempre. Es justo en la Última Cena. En ese momento Jesús toma los elementos de la cena de Pascua judía, el pan y el vino, y les da un significado completamente nuevo, transformando ese antiguo ritual para siempre. Con el pan en sus manos pronuncia estas palabras que son contundentes. No dice, esto simboliza mi cuerpo, o esto es como mi cuerpo. Dice, esto es mi cuerpo. Una declaración directa que es el fundamento de todo. Y después, con el vino, establece lo que llama la alianza nueva y eterna, una que queda sellada con su sangre. Con estas palabras, la antigua práctica de sacrificar corderos queda reemplazada. Bueno, ¿y qué significa todo esto para los creyentes de hoy en día? ¿Es simplemente recordar esa noche? La respuesta de la fe es un no rotundo. Se entiende como un sacrificio vivo, que se renueva en cada ceremonia. Y este es el punto crucial. Cada misa no es una repetición del sacrificio, sino una renovación. Es como si los participantes se hicieran presentes en ese mismo momento en la cruz, recibiendo la gracia de ese acto. Esta creencia es tan poderosa que a lo largo de la historia, muchísima gente ha estado dispuesta a morir por ella. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué hace que esta fe sea tan profunda?
Vámonos a principios del siglo IV. El emperador romano Diocleciano desata una persecución brutal contra los cristianos. En Cartago arrestan a un grupo de casi 50 personas. Su crimen, reunirse en secreto para celebrar la Eucaristía. Les dieron una opción muy simple, renunciar a su fe o morir, y eligieron el martirio. Su decisión nos revela algo potentísimo. Para ellos, la Eucaristía no era un simple rito. Era un encuentro real, tangible, con lo divino. Era una especie de anticipo de la vida eterna, algo que valoraban incluso más que su propia existencia en este mundo. Y eso nos deja con una reflexión final. Independientemente de las creencias personales de cada uno, el simple hecho de comprender la profundidad de una convicción como esta, una que valora un misterio por encima de la vida, nos obliga a pensar de otra manera sobre la naturaleza de la fe, del sacrificio y de aquello que las personas consideran sagrado,